práctico experimental. Entonces, bueno, ante, ante el número de participantes, podremos ya dar inicio a esta actividad para no perder más tiempo. Si de pronto hay algún grupo que ya que esté preparado, ¿sí? Simplemente levanta la mano para no perder tiempo, lo decía, y esperar que sus demás compañeros ingresen, porque estamos por el momento 21 alumnos. Entonces, eso es lo que yo les digo. De pronto, alguien quiera hacerlo, siéntanse preparados ustedes. Yo les dejo que ustedes intervengan. Germán González, ¿ustedes podrían intervenir? Germán González. Natalie Guerrero. No sé Eh, si sí lo quieren. quisiera. Nosotros en una reunión que tuvimos decidimos es que hay la opción de hacer primero. Ya, no hay problema. De hecho, las personas que puedan ser partícipes de esta actividad, luego pueden ya salir si de pronto tienen que realizar otra actividad, porque vamos a enfocarnos en esta actividad. Hay que estar pendiente porque se avecinan los exámenes de Manuel, para que me ayudes a comunicar a tus compañeros. Estamos en la semana 6. La semana venidera será la semana 7. Tal vez acabemos entre hoy y la próxima semana, acabemos esta actividad práctica experimental. Sí, tal vez, ojalá acabemos en el mejor de los casos. Y se nos vendría la semana 8 directamente enfocado a los exámenes. Para los exámenes, Emanuel, obviamente que a lo mejor falten alumnos hoy o no estén al tanto o estén conectados y haciendo otra actividad, eh, tienen que leer todo lo que tiene que ver con la unidad 1 y la unidad 2. ¿Sí? El examen del primer parcial está basado en la unidad 1 y la unidad 2. Ustedes hicieron un control de lectura basado en la unidad 1, ¿no es cierto? Eso lo tienen ya estudiado. Pues ahora tendrían que estudiar la segunda parte. Todo la guía metodológica tiene 4 capítulos, ¿sí? Está dividido en dos cada parcial. Parcial 1, el capítulo 1, 2 y parcial 2, el capítulo 3 y 4. Entonces, Manuel, por favor, para que me ayudes comunicando de pronto por ahí alguien esté un poco perdido, ¿sí? Para que tengan presente, perdón, que deben leer el capítulo 1 y 2 para la evaluación del primer parcial. Con todo gusto, Listo. tutor. Buenos días. Haré comunicado de manera oficial al grupo. Muchas gracias, Manuel. Entonces, Natalie, por favor, ayúdame con el nombre de todos los integrantes de tu grupo y daremos inicio. Si hicieron diapositivas, está dada ya la opción para compartir pantalla. De pronto hayan realizado esta actividad. A ver, ayúdame, Natalie, por favor. Está apagado tu micrófono. Perdón. El compañero Danilo Villa, Rafael Gualavicí, A ver, Joel Guamaní. vamos uno por uno, perdón, Natalie, porque voy a Ya, anotarles. ya. Villa Danilo, Rafael Gualavicí, Gualavicí Rafael, Joel Guamaní, Guamaní Joel, Tony Gualán, Gualantoni. y quien les habla, Natalie Guerrero. Ya. Entonces, les repito, está Villa Sí, Danilo, aló, presente. Gualavicí Rafael, Guamaní Joel, Igualán Tony y Guerrero Natal. ¿Sí? Sí, Entonces, bueno, ustedes imagino tienen el orden establecido, ¿no es cierto? Debido a la división de las primeras 384 páginas del texto de Caparrós. Entonces, de acuerdo al orden establecido, sigan, manifiesten sus puntos de vista, ¿no? Siempre no olviden tratando de ser lo más puntuales posibles. Tienen 20 minutos por grupo. Una pregunta de Elvin Palta antes de iniciar, Natalie y chicos del grupo. ¿Qué pasó, Elvin? No, profe, estaba alzando la mano para hacer segundo grupo para poder hacer la Ya, participación. no hay problema, no hay Sí, problema. Ya, no hay listo, gracias. problema, no hay problema. Ya. Bien, profe, buenos días, yo soy Danilo Villa y también pertenezco al grupo Permítame un Guamaní segundito, Joel. Danilo. Permítame un segundito. Sí, sí, Máster, buenos días, compañeros del grupo.
Justamente somos integrantes del grupo 3, como ya lo mencionó la compañera Natalie. Soy el coordinador de este grupo, por ende les doy la más cordial bienvenida y esperamos ser muy claros, breves y explícitos en el resumen del capítulo, de los capítulos de Ñamérica. En este caso, pues interviene mi compañero Danilo Villa con el primer capítulo. Danilo, adelante, por favor. Ya, no sé si el profe ya sí escucha. Sí, sí. Chévere. Ya, un momentito le voy a compartir la pantalla nomás. Puedes empezar hasta que logres compartir pantalla, Ya, Danilo. ya, ya. Para no perder Bueno, tiempo es el fin. bien. Bien, buenos días con todos los compañeros y buenos días, Magister, también. Nuestro tema, pues, el día de hoy, pues, nuestro grupo se ha servido, pues, en los capítulos que tenemos, en dos por cada integrante. Mi grupo, pues, obviamente, ya a mí me toca el número 1 y por el cual voy a empezar a exponer, nada más que se me abra la pantalla, nada más. Bueno, para comenzar, profe, bueno, hasta que se me abra la pantalla, dar una pequeña introducción acerca de este autor, Martín Caparrós. Pues el argentino Martín Caparrós ha publicado pues más de 30 libros en más también de 30 países, entre los que destacan pues las novelas de Sin Fin, Un día en la vida de Dios y el ensayo El hambre. Entonces, dentro de estos capítulos, en el capítulo 1 pues marcamos la gran diferencia en esta ocasión, pues, ya que llevado 2 siglos en una constante y obstinada obra de descomposición, de la que estamos muy orgullosos, nos narra el escritor Martín Caparrós. Y él habla muy claramente y dice que inventar patrias se trata principalmente de encontrar diferencias entre países que solían ser iguales, porque en el prólogo nos puede dar también a entender de que nos habla acerca de la vida cotidiana. Yo lo percibí de esa manera al leer estos capítulos, en la que el escritor, pues, ha viajado durante mucho tiempo en varios países y él va cogiendo todo lo que va encontrando a su alrededor, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, la verdad es que durante esos 300 años en América Latina fue parte del mismo país, de la misma religión y de la misma cultura. Por eso se dice que dentro de esta introducción o de este capítulo, que es el continente, nos da a entender de que los países latinoamericanos son o tienen, mejor dicho, la misma cultura, tienen el mismo tipo de habla, tienen varias cosas similares, porque bueno, la población podría ser una más grande que otra, ¿no? En diferentes países, pero la cultura viene a ser casi similar. Entonces, por eso es que la alusión de la unidad o de esta primera unidad nos da a entender o nos da a comprender también que se considera como si fuera un solo brazo o un solo puño, se podría decir, en Latinoamérica, ¿no? En este primer capítulo. No sé si hay por ahí se me ve tal vez la pantalla, profe. No, no se ve, Danilo, no se ve. Ya, a ver, aquí está. Ahí, Sí, Danilo, pero ya estamos sobre el tiempo, por favor. ahí estamos. No olviden que tienen 20 minutos por grupo. Profe. Dentro de esto, puedo destacar que también encontré una frase muy importante de Martín Caparrós que nos dice,
Me sorprenden las personas que quieren ser periodistas y no leen. Entonces, es una gran realidad, una gran frase también que nos habla Martín Caparrós, pues, porque obviamente al ser periodistas o en esta área que estamos de comunicación, es algo ilógico que no sepamos ni siquiera leer bien, vocalizar bien. Entonces, es muy importante este tipo de frases que hace referencia también Martín Caparrós. Dentro de este capítulo también podría hablar también de lo que se refiere a Ñamérica. En Ñamérica prácticamente nos habla de que en Sudamérica, el país, obviamente, Sudamérica tiene la ñ, ¿no? En su abecedario, muy distinto a lo que viene a ser ya Norteamérica, donde que ellos casi no utilizan la ñ, países donde que en vez de decir un feliz año, dicen feliz ano. Entonces, hay muchos tipos de situaciones que ha pasado en este contexto que podría compartir el máster. Para terminar, pues mi intervención, puedo compartirles unas críticas que son de medios de comunicación. Y entre esas, destaqué unas tres que son muy importantes, que dice: Ñamérica da título a su nueva obra, una profunda, colosal revisión sobre qué es la América Latina, que comparte lengua, cultura, historia y problemas, y en el que se funde todo su repertorio literario. Esto lo dijo David Evareira, un crítico español también. Y otro dice que el autor argentino despliega en América el retrato coral de un continente marcado por los tópicos literarios, el maniquismo histórico y la desigualdad económica. Esto lo dijo Andrea Aguilar, también de un medio de comunicación como es El País. Y para terminar, Martín Caparrós lo ha vuelto a hacer. En América incrusta la crónica periodística, el ensayo, la poesía, y sabe lo que se parece mucho a un hilo literario sobre América Latina y sus circunstancias. Esto lo dijo pues Edu Galán, también de un medio que se llama Senda. A continuación, mi compañero con la siguiente parte que le toca también de este libro importante como es Ñamérica. Gracias, máster. Compañero Tony, por favor. Sí, buenos días. A continuación voy a compartir mi pantalla. ¿Sí están viendo? ¿Se puede observar? Ya. Sí. Está listo, Tony. Muy bien. Muy bien, a mí me ha tocado el capítulo 2. Buenos días, profesor, con el libro Ñamérica del autor Martín Caparrós. En mi resumen, hago un estudio de lo que más me llamó la atención a mí, fue México, la ciudad desbocada. Es el tema que me ha tocado, y México tiene una población que supera los 23 millones de habitantes. El centro de México está construido sobre el fango de un lago, el sur sobre la lava de un volcán, el oeste sobre los gases de un basural. El Zócalo es la vieja plaza mayor colonial, todavía de los viejos poderes. A un costado yacen las ruinas del Templo Mayor, donde los mexicanos de hace siglos arrancaban los corazones de personas y tiraban el resto de escaleras abajo, y así dar gusto a sus dioses. Para el autor, esto es una muestra de que los poderes pueden cambiar de palabras, pero siguen siendo lo que son. Ecatepec es el mayor de los poblados suburbanos, cuenta con 2 millones de habitantes pobres. El distrito cuenta con más femicidios del resto del país, registra 40 al año. Se han denunciado más de 500 violaciones, más de 300 homicidios, más de 12,000 robos al año. Se registran robos a diario. Cada día siguen desapareciendo más mujeres. Para Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en las encuestas, el 75% de la gente dice que el mayor problema de la ciudad es la inseguridad, producto del anterior gobierno corrupto, el más corrupto de la historia. No se ocupaban de la seguridad pública, la inseguridad y la violencia. Son problemas que surgieron por el modelo neoliberal que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz. El Estado intentará encontrar a los 40,000 desaparecidos que calculan hubo en los últimos años. Esto por parte es la opinión del gobierno.
Los Pinos, si el nuevo presidente quiso poner en ridículo a la casta de sus antecesores, lo consiguió con creces, no se ve ninguna razón para que un hombre pueda vivir en esto. Santa Fe y Polanco son colonias poblacionales que representan el refugio de los ricos, de la delincuencia que se encuentra en la ciudad y de ese caos. En México es una ciudad que vive con la delincuencia, sumergida por la corrupción política, por la cual ha sido gobernada por hombres que valoran más su patrimonio que las dificultades de su pueblo. México es la ciudad por excelencia y una ciudad es materia desbocada. Energía en movimiento incontenible, multitudes que se mueven, máquinas que se mueven, dineros que se mueven, afanes, apetitos, espantos que se mueven para nada, para poder seguir moviéndose. Tanta energía para crear más energía, para gastarla, para crear más energía, para gastarla, para, algunos lo llaman capitalismo, otros la vida, según Martín Caparrós. Esa es mi presentación. Muchas gracias. A continuación con el siguiente tema. Compañero Rafael Gualavici. Gracias, Máster. Si de la misma manera, pues voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si ya lo están revisando. Para adelantar, ¿sí estamos? No todavía. Ahora sí pueda compartir. Perdón. Muchas gracias. Estamos listos, entendería. Bueno, básicamente para empezar lo que ya mis compañeros también han aportado sobre lo que es el capítulo. Pues ni América, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Y básicamente es el libro para repensar que generalmente seguimos en movimiento. Y en lugares comunes que ya han quedado en el pasado, ya que Latinoamérica es básicamente una región rural y campesina que en su naturaleza desbordante, la cual era cierto hace mucho tiempo atrás cuando la mayoría de la población vivía en el campo. Y que en la actualidad pues eso ya no sucede. Ahora apenas el 20% se mantiene en la ruralidad y el 80% está en la ciudad. Esto hace que Martín haga este tipo de investigación y también de crónicas, en la cual pues ha ido justamente entendiendo también el analizar estas situaciones, lo cual va entreverando entre la historia que ilumina dichos datos y que van acompañando el análisis de las historias en su respectivo sentido. De esta manera, arranco con el capítulo 5, que es el continente inquieto. Pues básicamente nos habla de América en movimiento, un movimiento que nos dice del origen, desde su historia hasta su gente, y aunque otros llegaron después, pues se llevan parte de la historia, parte de la cultura, y estas en nosotros aún persisten y nos presentan justamente una América en evolución con las llamadas olas migratorias. La primera, en la cual pues se habla de la evolución del ser humano, en este caso de los Homo sapiens que estaban habitados y que poblaron Asia y Europa, pero en busca de comida pues trataron de pasar o pasaron por el estrecho de Bering y así llegaron a este continente. Pero y la América, pues Caparrós justamente nos menciona que esta con el paso de años sin que nadie la habitara, justamente llegaron ya a este sector o a nuestro continente para experimentar incluso nuevas formas de vida, para experimentar lo que es un clima realmente hermoso y todo lo que concierne. Y ellos básicamente pues se expandieron a más regiones poblando sin saber ellos mismos por dónde iban y ahora son llamados los países de Latinoamérica. La segunda ola, la más caótica, la más violenta, pues esta parte nos habla de la invasión de los españoles, quienes creyeron que llegaron a la India, pero fue a nuestro territorio. Quizás llamado la más sanguinaria, considerado también el mayor genocidio, que no solo mataban con armas, sino también con las enfermedades que ellos trajeron a nuestra región. Martín Caparrós nos invita a una reflexión y nos pregunta si de verdad nosotros fuimos la víctima de la llamada colonización. Esto en base a la realidad que pasaban los neoamericanos en cada uno de sus territorios, ya que al igual de los españoles, pues dentro de ellos existía violencia, discriminación, sacrificio, igual de crueles y sangrientas, cuando prácticamente sacrificaban a sus vasallos.
En la tercera hora, llamado Los Encadenamientos, donde pues el autor nos muestra la historia escrita de Fray Bartolomé de las Casas, quien aboga por los indios, como él los llamaba, para que no haya tanto maltrato. También nos habla sobre el tema de la esclavitud o de los negros, en las cuales pues desde África lo trajeron hasta acá, diciendo que son más resistentes para los trabajos. La cuarta y la quinta ola, justamente Caparrós nos menciona el crecimiento económico tras la conquista y por supuesto nos menciona a Argentina, quien en su principio llegó a ser el octavo país económicamente en el ranking mundial, esto producto de sus exportaciones. En la quinta ola pues ya nos habla de la migración que tiene Latinoamérica hacia Estados Unidos, y ahí la relación, como lo hacíamos con la ñ, en vez de decir los USA, pues él los menciona como Ñusa. En el capítulo número 6 nos habla del Alto, la ciudad inesperada que se encuentra en Bolivia sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde nos menciona cómo en 35 años también ha ido evolucionando y de esta manera pues va en crecimiento total. Y como lo hemos mencionado, pues esta ciudad del Alto es comercial, una economía que no se ha creado solo sino por sus esfuerzos de sus habitantes que trabajan día y noche, y varios habitantes dicen que es la única forma de seguir adelante. Termino con la frase: el Alto es eso, es lo otro, es como todos los sitios, muchos más vanguardistas, retaguardia, quizás con esto ya esté todo dicho, quizás no todavía, quizás no todavía. Hay lugares donde siempre es nunca y hay otros lugares. Muchas gracias, doy el paso al compañero Huamaní. Así es, muchas gracias. Me disculpa, profesor, no tengo cámara. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, a mí me ha correspondido el capítulo 7, el resumen sobre el continente partido y Bogotá, la ciudad rescatada. Martín Caparrós, escritor del famoso libro sobre el hambre en el mundo denominado Doña América, es una reflexión profunda y abarcante sobre América Latina, sobre aquellos rasgos que nos unen, nos atraviesan y con poca frecuencia nos condenan. En cuanto al continente partido, nos habla de cómo empezó, cómo llegó esa ola de españoles desde su desembarco y se apoderaron de la región. La usaron para extraer materias primas que se necesitaban en alguna otra parte. Aquellos invasores buscaban oro y encontraron estos recursos naturales, también el plata, mineral, y eso fue una gran inyección en la economía, en el mercado europeo. Asimismo, en la Edad Moderna se inició con la acumulación del capital que empezó en el siglo XVI como resultado del tesoro de oro y plata que España trajo del Nuevo Mundo al Viejo. Asimismo, unos pocos años, españoles se quedaron con todas las riquezas, campos, minas, la fuerza de trabajo, y de pronto se volvió tan claro que solo tenían poder económico, poder político y económico los que pertenecían a esa clase, a esa raza, los invasores blancos, en este caso, los europeos. La desigualdad es constitutiva. Y América se arma cuando llega un grupo de pobladores cuya única legitimidad consiste en ser diferentes de los pobladores anteriores. Estaba claro entonces que esos distintos tenían y mantenían el poder por ser distintos. Aquí nos habla un poco de la desigualdad que se ha constituido desde mucho antes en lo que es clases sociales. También un poco el tema del racismo por ser blancos, por ser unos negros o indios, indígenas, perdón. Con el tiempo se diversifican las materias, el café, la caña de azúcar, el cacao y otros productos. Un poco empiezan a pensar ya los colonos a industrializarse. La desigualdad, bueno, ya hablamos de aquello. En cuanto a la desigualdad, en la economía por unos años bajaron los niveles de pobreza y menos
de desigualdad, porque esos superávits permitían o imponían algo más de distribución, pero no duró mucho. China se desaceleró, Estados Unidos se puso en alerta, los precios volvieron a bajar y crecieron los problemas que esos aumentos habían disimulado. Es lo que pasa cuando uno depende de otros del famoso mercado global. Aquí nos habla un poco del crecimiento que hubo en cierto lapso de tiempo en la economía, pero que sin embargo, asimismo, no duró mucho y disminuyó. Ese podría ser en cuanto a economía. En la actualidad, los grandes ricos americanos se dedican sobre todo a servicios como bancos, comercios, industrias no muy sofisticadas. Algunos contribuyen a su fortuna con tierras, pozos, minas, pero esa no suele ser la base de su poder. Esto en cuanto a la actualidad, a la economía, a los grandes poderes. Ahora, en cuanto a Bogotá, la ciudad rescatada. Hace casi 30 años esta ciudad se llamaba Santa Fe de Bogotá. Desde entonces perdió la Santa Fe y ganó tanto. La poblaban 5 millones de personas, ahora son más de 9. En esos días los bogotanos competían para ver quién denostaba su ciudad con más sabor, más amargura. Tenían incluso autoridades, podrían citar, faltaba más a Gabriel García Márquez. Bogotá entonces era una ciudad remota y lúgubre a principios del siglo XVI. Bogotá también era una ciudad fallida, violenta, rancia, incómoda, fría. Es cierto que sus tasas de homicidio eran de un país en guerra. Los huecos de sus calles, sus trincheras, sus edificios, ruinas y bombas la entrampaban. La calle era una selva sin ley, robos, peleas, basura, destrucción y el desprecio y el soborno como prácticas comunes. Bogotá entonces era una ciudad aterrada, una ciudad que vivía en zozobra. No había esperanza. El cambio radical, el cambio llegó, la transformación en 1994 con una coalición de no políticos que le ofreció a Antanas Mockus lanzarse como independiente a la alcaldía de esta ciudad. Mockus basó su campaña en la necesidad de la educación ciudadana para mejorar la convivencia y el uso de la urbe contra todo pronóstico. Y gracias al desprestigio de los partidos tradicionales, el outsider ganó las elecciones y empezó su guerra, su famosa pelea por cambiar la cultura ciudadana en esta ciudad. Bueno, aquí un poco vamos a resumir. Antanas quería convencer a sus coterráneos, a sus paisanos, de que quisieran a su ciudad y que se quisieran. Empezó a fomentar nuevas culturas para que haya un poco, haya un cambio radical y que la ciudadanía empiece a vivir de otra manera, con una nueva idiosincrasia. Y esto le funcionó. Bogotá se volvió mucho más vivible. Bueno, aquí vemos a un barrio popular, a un barrio tradicional de Bogotá, denominado La Candelaria. Y bueno, finalmente Bogotá surgió, se convirtió en una de las metrópolis más importantes de Sudamérica, aunque lidia con la inmigración de casi 500.000 de venezolanos que huyeron de su país. También lidia con el crecimiento estructural, poblacional, un poco desordenado, y con el comercio local, con la inseguridad, aunque esta no se compara con sus épocas más oscuras en cuanto a violencia. Eso es en cuanto a mi exposición sobre el continente partido y Bogotá, la ciudad rescatada. Le doy el paso a mi compañera Natalie Guerrero. Gracias, compañero. Si me permite, por favor, compartir la pantalla. Sí, un momento. Ok. Yo les voy a exponer los dos últimos capítulos de Martín Caparrós. Martín Caparrós en su libro es una crónica donde trata de describir América Latina, dejando a un lado Brasil, porque tiene otra cultura y otras tradiciones. El capítulo 9, el continente violento, nos habla sobre el narcotráfico. Decir que hablar de América es hablar de violencia, de dónde nació la droga. Sabemos que Colombia fue el primer lugar donde se importó la droga a otros países. Hablar de América es hablar de bandas violentas, jóvenes sicarios. Si nadie consumiera cocaína, el mundo sería un lugar mejor.
Ahora México desplazó a Colombia como el gran país productor de droga especializado en transportar a Estados Unidos y a otros países. Matar era demasiado fácil, por lo que construían escenas peores que la muerte para demostrar su poder. Bolivia y Perú hay muchos linchamientos serranos. Las maras eran un modelo de armas de una propia sociedad. De los salvadoreños, la mayoría pertenece a bandas criminales o a las famosas maras. La economía del narco, Bolivia y Perú hicieron de América países productores de la materia. El cultivo de la coca es legal en Bolivia, por lo que su consumo es tradicional. Los distintos gobernantes saben que la amenaza de la droga no justifica sus intentos de control social. El negocio de la droga está en manos de criminales, no de gente común. El narco, queda dicho, es tan útil para explicar este tsunami de violencia que se da en todos los países latinoamericanos o americanos, como dice Martín Caparrós. La palabra violencia es engañosa. En Colombia, por ejemplo, el día más sangriente es el Día de las Madres. En México, el Día de la Muerte es un día donde ellos celebran con comida, música y tradiciones. La delincuencia es como el SIDA. Si no existiera, alguien lo inventara. Y quiero terminar este contenido con una famosa frase de Sócrates de Villa Fiorito. Estamos como estamos porque somos como somos, en la cual no hay manera de dejar de estar como estamos porque nadie puede dejar de ser como somos. Es la realidad que se vive actualmente en toda América Latina. En el capítulo 10, la Caracas, la ciudad herida. En cuanto es hablar de Venezuela, sus acontecimientos han sido tan rápidos y letales. Hablar de Venezuela es hablar de oscuridad, hambre y violencia. Los pueblos tienen su PRAN, que es la persona que impone la ley, más conocido como capo mafia. Caracas fue varias veces la ciudad sudamericana donde el dinero se brotaba tan fácilmente. Caracas ha sido una de las ciudades donde varias personas de diversos países han migrado para tener una mejor vida. Hace un par de años el problema de la comida era que no había, ahora hay, pero solo los ricos o los que pertenecen al gobierno pueden tener comida o pueden mandar a pedir de otros países. El gobierno ha creado las cajas CLAP, que es un paquete de comida no de buena categoría, pero es para los pobres y así mantenerles callados. Son privilegiados cuando las personas abren un grifo y pueden obtener agua o ir a una farmacia y obtener medicina. Allá en Venezuela no existe. Lo mejor que hizo Chávez por su pueblo es dar la vida. La guerra económica de los empresarios es por llenar los bolsillos y no los estómagos del pueblo. No hay agua, pero los ricos pueden instalar o pueden llenar las piscinas para ahí obtenerlos. La agricultura urbana intenta remediar la falta de alimentos frescos de los venezolanos. El gobierno no deja soñar. Actualmente se puede evidenciar que las personas de bajos recursos o los que viven en extrema pobreza, salen por tierra a Colombia, Ecuador, Perú o donde puedan. Pero las personas que han tenido dinero o los de clase alta y mediana han podido viajar a Estados Unidos o otros países para buscar una mejor calidad de vida. Esa ha sido la exposición del capítulo 9 y 10. Si tienen alguna pregunta, tal vez de los restos de capítulos. Yo tengo una pregunta. ¿No avanzaron hasta el continente creyente? No, solo nos dijo hasta ese capítulo, Magíster, que avancemos. No, hasta el continente creyente. Porque incluso el presidente del grupo nos repartió a nivel de todos y estaba hasta ahí. Yo les había dicho hasta la 384, no sé, Manuel. No, se la analizó aquí, tutor, que recuerde que había una diferencia entre su texto que es físico y el texto que era digital. Claro, ustedes Entonces, iban a terminar ahí no leyendo más. menos en tal caso. Bueno, Tutor. o sea, yo tenía aquí, y de hecho aquí está puesto hasta tu nombre, no sé si me entendieron mal, pero bueno, no hay ningún problema. Quedaría el capítulo para la siguiente. Ya no es la mitad, quedaría un capítulo más. Ya, Magíster. Ya, Ya, tutor, muy bien. no hay problema. Para terminar con el grupo, Máster, pues el entender como hispanoamericanos nos llevaría a valorar nuestros orígenes, a valorar la naturaleza que nos rodea, a valorar la cultura, los distintos idiomas, porque somos una región multidiversa, quizás a valorarnos nosotros mismos siendo artífices del cambio que tendríamos que dar, haciendo conciencia desde el seno familiar,
hablamos de corrupción, de pobreza, falta de oportunidades, pero ¿a quiénes elegimos? ¿Acaso nosotros no somos los que también hacemos un mal ni América? Creo que sí. Por ende, el conocer de esta gran diversidad nos hará retomar el horizonte de qué se quiere para el futuro, para que las próximas generaciones puedan vivir, quizás apegado más a lo correcto como ser humano, como un entorno natural, social, político, cultural, deportivo. Terminamos con una interrogante de Macedonio. ¿Cómo decir que lo he dicho? ¿Cómo perder los ojos de donde importa? ¿Cómo escuchar el aire de los silencios? ¿Cómo callarse sobre todo? Y más que nada, cómo pensar sin tropezar con las ideas. Muchísimas gracias, máster, compañeros. Gracias al grupo número 1. Bueno, como les decía, no hay un orden establecido, sino que al azar vamos a escoger, ¿no? Con la finalidad de que todos estén preparados, porque a veces se sortea y dicen, no, estoy en grupo 6, me ha de tocar la semana 8, la semana 7. Entonces, para tratar de ser lo más justos, acá escogemos al azar o lo hacen de forma voluntaria. Elvin, Ya, tú me decías que tu grupo puede exponer. Ya, sí, ayúdame con los nombres correcto. de los integrantes, por favor. Perfecto. Los integrantes del grupo número 7 es mi persona, Elvin Palta, Ya, Jair Pillay, Pillay, sí, Pillay. ya, Anthony Pilay, compañero, Pilay. Pillay, Pillay, perdón, ya, Pillay. Ah, el compañero Anthony Pulcachi y ya. la compañera Ariana San Miguel. Son 4. Sí, 4, perfecto. Ya, les repito. Palta Elvin, Pillay Jair, Urcachi Anthony y San Miguel Ariana. Listo. Correcto. Sí, está. Listo, señores. Ya, ustedes tienen la palabra. Tratemos de ser lo más puntual posible. Sí, no olviden el tiempo que está establecido para No tratar sé, de llegar a los demás grupos. Me hubiera desarrollar mucho más. De hecho, tengo unas ganas de preguntarle cada vez que ustedes intervienen, pero si hago esto, nos extendemos en un grupo más de 1 hora. Ya me ha correcto. pasado, por eso lo digo. Ya, Entonces, Elvin, continúa. ya, no sé si logran ver de pronto las Sí diapositivas. está. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros. Nosotros somos los integrantes del grupo número 7, de hecho casi el último. El- a mi persona me ha tocado los 2 primeros temas, denominado el continente y también lo Un que es ratito, Elvin. No sé si ya me pueden ayudar con la asistencia, por favor. Capturar la pantalla es lo que les pido. Con todo gusto, tutor. A lo Ya, que deje de compartir el compañero, ahí hago la captura de pantalla. Ya, no olvides, Manuel. De pronto hay a Ya, personas perfecto, del tutor. grupo 1 que tengan que hacer otra actividad y vayan a desconectarse. Ya, con Sí, todo gusto, con todo gusto. continúe, por favor. ya, perdón. Ya, entonces decía que a mi persona me ha tocado lo que es el continente y el tema de América. 2 temas muy interesantes, de hecho, que cuando usted nos sugirió leer este libro, no lo prestamos mucha atención, mucha importancia, pero una vez que entramos en la práctica, en mi persona lo he impreso para poderlo leer de mejor manera y utilizando la metodología de subrayado, marcado, se puede entender de mejor manera. El continente. El continente, entender por esto es prácticamente entender el espacio en donde nosotros vivimos, que en tiempos anteriores hubo tiempos en los que no existían las fronteras, ¿sí? De hecho, no existían las fronteras, el continente americano era uno solo, no existían países como los hay hoy en día divididos por fronteras. En estos tiempos, por supuesto, los espacios se confundían y los espacios se mezclaban. El uno quería sobrepasarse de un límite, el otro también. Entonces no existían fronteras netamente establecidas, así fue la mayor parte de la Tierra durante toda su historia y casi en todo el mundo, no solo hablamos de América, pero bueno. En América durante 3 siglos no hubo patrias, fue independiente, uno solo. Cada quien conocía únicamente un espacio, una parte, su entorno en el que vivía más cercano y unos pocos que conocían un poco más allá, más lejado de lo que uno se vivía el espacio, no era por lo que conocía en realidad, sino más bien por lo que sus vecinos, sus parientes que están quizá un poco cercanos a ellos, les contaban cómo era
Y de acuerdo a eso, quizás conocían un poco más del espacio. La América hispana es la mejor parte de América, se ha destinado así. Todas las lenguas de América son romances y solo una lengua, que es la que le llamamos el castellano, creyó que tenía que inventar una letra para poder representar a ese sonido. Esto es en torno al continente, bastante importante. En torno a Ñamérica, vamos a ser bastante claros, Ñamérica, continente americano, está conformado por 12 millones de kilómetros cuadrados, en inmensidad, y 420 millones de habitantes. Es decir, un poco más de que el 5% de la población del mundo. Y como ya se dividió luego en países y ya por fronteras, se estima que cada país tenía aproximadamente 2.780.000 de Argentina y en El Salvador hasta 21.000 habitantes. Los andinos, que son los países de Ecuador, Perú, Bolivia y medio Colombia, ellos fueron el imperio inca antes de la conquista. Reitero, Ecuador, Perú, Bolivia y México fueron el imperio inca antes de la conquista. La población indígena es mayor que en otras zonas, claro. México es el país más potente de la región porque es una mezcla de docenas de etnias locales y también una ciudad más grande de la lengua. ¿Sabe por qué? Porque tiene 1.9 millones de kilómetros. Esto para poder resumir, a continuación los compañeros van a continuar con la exposición, por favor, si proseguimos. Gracias. Una consulta, ¿lograron subir el informe PAE? Una persona por grupo tenía que subirlo. No sé si Sí, subieron. correcto. Sí, profe, sí, yo mismo lo subí el día de ayer por la tarde. Ya, De mi parte igual, Máster, sí está subido, Máster. ya. Gracias. Una persona por grupo, no olviden. De cada grupo Sí, tenía sí. que hacerlo una persona. Hablo Sí, de están forma general. integrados ahí los compañeros del grupo igualmente. Ya, continúo. Buenos días, máster. Mi nombre es Yair Pillay. Saludos, compañeros, a todos quienes están en la sala. Me ha tocado en esta ocasión el capítulo 2 de Ñamérica, autor Martín Caparrós. Un tema muy interesante sobre México, la ciudad desbocada. Es la ciudad más grande del hemisferio occidental, la más antigua de América, una de las 10 más ricas del mundo. Tiene más habitantes de la mayoría de los países de la Tierra. Aquí viven más de 23 millones de personas. Una aglomeración descomunal de sabores, sonidos, olores, que mezclan entre pobreza y también riqueza. La violencia y los bollantes negocios también están en este país. Obviamente nos dice en esta tercera entrega una serie de datos importantes en la que nos comenta Martín Caparrós en torno a una de las grandes urbes de Latinoamérica. México es tan diversa, tiene barrios millonarios, también barrios pobres, tiene barrios peligrosos, autopistas infinitas, tiene calles arboladas, sus calles destrozadas también, sus malls, sus mercados, sus monumentos, sus agujeros, sus rincones, su poder y también su impotencia. Es lo que nosotros podemos conocer aquí a través de Martín Caparrós. México también es un lugar donde las diferencias de clases son tajantes y se ven que se notan en las pieles, en las caras o también en dicho el miedo de cada una de las gentes al mostrar esa temerosidad al mirar a otras personas. También podemos conocer a través de esta lectura que los blancos, los colonos, todavía son generales, son los ricos, mientras que los indios y los negros colonizados y esclavizados son las personas más pobres de este territorio. A través de los gobiernos de México, de turno, y quienes han estado anteriormente, se pudo legalizar el aborto, también el matrimonio gay, y a la misma también se pudo legalizar el uso de la medicina de la marihuana, y también, obviamente, fue aceptada por ciertos grupos de personas de este país. En torno a esto, así de esta manera marcan la diferencia y podemos decir que México es una ciudad desbocada. Mientras que, ¿qué es lo que podemos decir del continente inquieto?
en un mundo que lleva siglos moviéndose en una región que nunca se ha quedado quieta, y así sigue, con movimientos que van y vienen, se cruzan, se contradicen, se compensan y se descompensan también. Lo que hacen simplemente es no parar. América fue desde el principio un nuevo mundo, o fue por lo menos el más nuevo de los mundos de los hombres. Se dice también que en esos tiempos todos nuestros ancestros no eran más que unos miles dispersos por aquellos paladares y que seguramente son inquietos, insatisfechos, asustados y obviamente empezaron el andar. Hasta que llegaron los primeros misioneros, los Achuares, quienes vivían desperdigados por la selva, cada familia en una cabaña aislada y en el mundo alrededor para cazar y pescar y desmontar y a la vez también plantar su yuquita y sus bananos. Y no era que tuvieran electricidad o tal vez conocían algo del alfabeto, no conocían siquiera los metales. Ellos eran muy guerreros simplemente. Es lo que les puedo yo dar a conocer sobre el continente inquieto y también sobre México, la ciudad desbocada, en el capítulo 2 de Ñamérica del autor Martín Caparrós. Adelante, compañero. Bueno, a mí me ha tocado exponer lo que es el Alto, la ciudad inesperada. Bueno, empecemos con unos pequeños datos de esta ciudad inesperada que viene a ser el Alto, que es una ciudad del país de Bolivia. Es una de las ciudades más grandes del continente. Antes de 1984 solo era como muchas ciudades de Latinoamérica, era solo, como se le puede decir comúnmente, coloquialmente, mejor dicho, como una pampa y casitas con gallinas. Tiene 1 millón de habitantes y es la segunda en el país tras Santa Cruz. Es una ciudad hecha de migrantes. Ninguna representa el movimiento del campo de las ciudades que cambió la región de las últimas décadas. También el Alto es una de las más reconocidas. El autor nos dice que Alto es nueva, sintética, sincrética, simbólica. ¿Por qué? Porque Alto, con el paso del tiempo, no solo con el apoyo del gobierno, ha ido avanzando, ha ido surgiendo y ya no es considerada una zona rural, es más ya una zona como no tanto cosmopolita, pero ya más desarrollada. También era una de las ciudades coloniales de Latinoamérica, un centro porque constituye a partir de un centro único, una plaza donde está la catedral y el poder político. Con todo esto dicho, podría ser el caso perfecto para alegrar a cualquier pesimista social, un grupo donde todos o casi todos en su origen eran migrantes, ya que por estos años de 1984 muchas personas migraban y salían a las grandes ciudades. Esto ha pasado de generación en generación y también se han logrado dividir ya sus clases sociales. También existe lo que es el comercio, como es aquí en nuestro país. Está lo que es la venta de gallinas, la agricultura, etcétera. También yo quiero hablar del tema también que a mí me tocó exponer sobre el continente inquieto. Bueno, con el paso del tiempo, el cambio climático, la temperatura, obligó a las personas, a estas personas de aquellos tiempos, no solo a enfocarse en la casa, también enfocarse al cultivo, lo que es el maíz, el maní, el tomate, la papa, la yuca. Esto desarrolló, dejó que ya no existan más los pueblos nómadas, sino ya los pueblos sedentarios. Y se fueron forjando los países, las comunidades, y aparecieron ya las primeras jerarquías. También hay que, no solo es lo que hay, también están las
También está lo que son los páramos, los árboles, las raíces de la tierra, la catedral. O sea, todo esto con el paso del tiempo ha hecho que no solo se desarrolle en la agricultura y la ganadería, sino también se inicie en la metalurgia. También llegó un día por eso del año de 1492, cuando Colón se embarcó y llegó a lo que conocemos hoy como es América. Todo esto trajo una serie de repercusiones, como el surgimiento de una nueva religión. Se eliminaron las creencias antiguas y se instaló una nueva religión. También una serie de leyes cambió, como era antes los caciques y todas esas jerarquías que existían en la antigüedad, también desaparecieron. Y también con esto, también por otra parte negativa también que hubo fueron las enfermedades que vinieron con ello, como por ejemplo la viruela, que acabó con una parte de la población indígena que existía en ese tiempo. Eso también acarrea que haya extinción o el desaparecimiento de idiomas autóctonos. Es sorprendente que el imperio español en América haya durado como más de 3 siglos. Es mucho tiempo, ya que las repúblicas no son tan eternas como parece. Son estos 300 años que a veces no le damos la importancia que se debe. Y es por eso que todos debemos conocer estos hechos y analizarlos para no volver a cometer estos errores en el futuro con nuestra sociedad. Ese es mi aporte, magíster. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Ariana San Miguel. Listo. ¿Cómo está, magíster? Buenos días, compañeros, buenos días. A mí me tocaba exponer acerca del continente violento. Un ratito, Ariana, dame un Ay, segundo. perdón. Manuel, creo que quiere hacer la captura, Manuel. No, tutor, sino que cuando terminen ellos quería decir que el siguiente grupo sea el nuestro. Era para eso que levantaba la mano al final. Bueno, por la Aprovechemos captura. para hacer la captura entonces de una vez. Bueno, si quieres hacer, Manuel, la captura, puedes hacer, Ariana. Ya, deje de compartir para hacer la captura, que sea un poco más amplio la imagen. Ya le retiré. Muy bien. Misión cumplida, compañeros. Esta es la captura de pantalla. Okay. Gracias, Manuel. Solo Continuemos. le robo un segundito, compañeros. Buenos días, magíster. Buenos días, compañero Manuel. Yo no tengo energía desde las 9:30 y está a punto de apagarse mi celular. Estoy igual, compañero. Estoy con 2% de batería y estoy con mi celular, por eso estoy aquí ya. ¿Acaso si me tocaría exponer cómo haría? Porque ya mismo me quedo sin energía. Buscar una casa, mi querido Germán, porque no vamos a acabar. Luego poner recuperación o dar más tiempo es imposible. Continuemos, Ariana. Gracias. El continente violento. Y América pasó de ser una región pacífica a la más violenta, específicamente en los países de Colombia, México y Argentina. La contaminación social es tan radical que mediante paso los años la miseria humana avanza, elevando y superando a países europeos de la manera de exterminar personas, consumir droga, aniquilar por odio, presión social, femicidio, etc. No está compartido pantalla, de pronto tengan diapositivas, no lo sé. No sé, compañero. Si está... Profe, no me permite, estoy intentando compartir. No me permite. Bueno, continuemos. Y América se convierte en productor y exportador del vicio que da a poco y que mata y que encabeza la ganancia de bolsillos de mediocres, y así podemos ponerle un nombre. Culpables de ser quienes normalizamos una venganza por dinero y drogas, una región donde ahora importa tener un arma y carácter para defenderte de quien ataque a la primera por no dejarte robar. Una región donde a través del catolicismo veneramos a los muertos llevándoles ofrendas como comida y al mismo tiempo invade el miedo por fallecer y salir del infierno del medio terrenal en el que se vive. Los picos de índice mortuorio revelan que ya ni la política los defiende, ni la seguridad social representada por fuerza pública como policía o militares. Todo se torna sucio, se envuelve la corrupción con el narcotráfico y los habitantes de la región no tienen más remedio que hacer justicia por sus propias manos. Pero qué decadente y triste todo.
Organizaciones delictivas que si haces un buen trabajo te cuidan, te salvan, que si no de lo contrario fallas, te matan. Un círculo de monotonía de una muerte lenta en América. Bolivia y Perú se destacaron por hacer la materia prima cocalera. Y esto no es un orgullo para nombrarlos, pues Chile, Guatemala y El Salvador tenían sus cárceles llenas con infraestructura en condiciones deplorables. El crecimiento de la región hizo la llegada de automotores, pero esto fue nada más un pase más rápido para fenecer, pues la droga y el alcohol causaban más muertes por accidente de tránsito. Realmente se puede describir una sociedad machista donde la justificación de actos lidera para opacar el día a día de una América dolido e invadido por un cáncer de nunca acabar. Es en ese capítulo, Magíster. En el otro que me tocó exponer es el número 10, la Caracas, la ciudad herida. Chicos, una Nos envolvemos. recomendación. Cuando hagan Sí. diapositivas, no debe haber más de 15 palabras en cada diapositiva. Okay. Siempre, para toda presentación. Continúa bien. Nos envolvemos en este capítulo en Venezuela, específicamente en Caracas, como su título lo defiende, herida, pues si hacemos un poco de retroceso en la historia, eran líderes de exportación pétrea, capital del whiskycito, de arquitectónica brutalista, donde el béisbol alegraba las tardes con sus moradores alentándole a los equipos favoritos. En este capítulo se me han salido las lágrimas al entender una realidad tan fuerte como la que vive Caracas, donde para comer necesitas de un carnet, en la que las reacciones alimenticias son escasas y el recuerdo de un Hugo Chávez queda en paredes pintadas, recordando a su mandatario, donde incluso elevan oraciones venerándolo como si fuera un santo, pidiéndoles deseos y esperanzas. Y es que, ¿por qué no habrían de hacerlo si esa es su única escapatoria ante un Nicolás Maduro que les deja destrozados, sin empleo, salud, comida y con el sicariato reinando en las calles? Me marca la frase avísame cuando llegues, porque entiendo la inseguridad del no saber si llegas con bien a tu destino antes que te caiga una bala por confusión. Así de herida está en esta bonita ciudad. Es que ya no solo son las balas las que te matan, sino también la hambruna que te destruye por desnutrición. Parece esto que incluye la mortalidad infantil. Les toca conformarse con tan poco y nada. No hay más salida. Y si hay suerte, consigues por familiares en el extranjero que te manden tu propia ración alimenticia. Pero para los que no, les quedará aguantar hambre, porque hasta para poder tener líquido vital es un lujo. Hay muchos testimonios, pero ese es el resumen que puedo darles. Tener un trabajo no te resulta estable, pues ni para pasajes de alcance. Denominar la hora una tierra olvidada por Dios, tan contradictorio al cómo inicia el relato y el que hoy acaba, abandonada por muchos, y por los que pocos quedan habitándola, son los que suman su fe para que retorne el Caracas que brillaba. Gracias, Magíster. Sí, ahí está, profe, la expresión de nosotros, los 4 integrantes del grupo. Otro compañero más que estuvo inmerso y no dio señales de vida, entonces únicamente exponimos los temas que nos habían tocado. Perdón, estaba sin audio. ¿Y quién era ese compañero, Elvin? 2 compañeros fueron, que uno salió del grupo y el otro no dio señales de vida. Ayúdenme con los nombres, por favor. Es que al momento de pasar notas, voy a decir qué pasó con estos chicos. Entonces es mejor ser oportuno y decir no dieron actividad. Está apagado tu micrófono, Elvin. El compañero José Costa es un compañero que no está bien inmerso en nuestro grupo. ¿Ya? No, a ver, compañero, yo soy del compañero Manuel Cisneros, por si acaso. Ah, bueno, ya, bueno, está en otro grupo ya. ¿No? ¿Quién más? Sí, el otro compañero déjenme ver. Por eso dije. No, se salió del grupo, no recuerdo quién es de verdad. Bueno, entonces Costa José está en otro grupo. Vamos, Manuel. Ayúdenme con el nombre de sus integrantes. González Manuel, está apagado su micrófono. Perfecto, gracias, tutor. Bueno, los integrantes de mi grupo son Víctor Hugo Gaibor Inostroza, Estrada Lima Yasmín Dayana, Cisnero y Zurieta Celso Raúl, José Germán Acosta González. A ver, un ratito. A ver, Claro, estamos con Gaibor Víctor, Estrada Dayana. Sí, César y Zurieta Celso Raúl. Y Zurieta Celso. Y José Acosta González. ¿Y usted? Sí. ¿Y quién habla? Manuel González. Costa es mi apellido, Costa. Sin A. Costa Sí, José. Ya. Correcto. A ver, ayúdenme corroborando, por favor, Manuel. González Manuel,
Gaibor Víctor, Estrada Dayana, Isurieta Celso y Costa José. Así es, tutor. Bien, vamos. Bueno, antes de exponer, tutor, quiero hacer una pequeña salvedad. He escrito al grupo que tenemos nosotros y le he solicitado que me permitan exponer hoy porque posiblemente la siguiente semana no estaré en clase por un asunto netamente familiar. No hay problema. Entonces, del grupo, que somos 5, creo que vamos a exponer 2, tutor. Entonces, tal vez va a romper un poco la estructura que usted lo está permitiendo. ¿Y Nos qué dio. pasa con los otros 3? Ellos expondrían la siguiente semana, tutor. No sé si será posible. No. No hay problema, no hay inconveniente. Hoy todos. Hoy todos. Lo Entonces, que pasa no. es que yo mi laptop, yo tengo todo mi trabajo en el laptop y ahorita no tengo luz. No es que Pero solo bueno, es todo el sector. Es todo el sector. basta con lo que usted mencione. No necesito Bien. tampoco diapositivas. Claro que es necesario que tengan diapositivas y que tengan la cámara encendida porque sí les va restando puntos. Pero obviamente todos tienen que participar. No, yo voy a participar, o sea, digo, Perfecto. pero no Vaya, me listo, sé, entonces. o Ya, sea, va no a me sé el participar. 100% de lo que yo tengo escrito acá. Ya, va a participar. Entonces, ¿qué tal si le dejas Claro. participar a tu compañero, Manuel? Para Perfecto, que o sea, más. Vamos contigo. claro. Listo, entonces. Bueno, como ustedes pueden ver en la diapositiva, No, pero Manuel, solamente déjale. ¿Vas a hacer una que vaya introducción primero él. o ya Que le vaya dejas primero hablar él. a tu compañero? Es que está Que sin vaya batería. primero él para que no se le apague el computador. Ya, que vaya él primero, sí. Adelante, compañero Germán. Bueno, buenos días. Yo hubiese querido que normalmente se haga el trabajo como lo estaba planificado, o sea, con la presentación del compañero Manuel González, que es muy importante esto, pero en honor en tal caso de que en mi sector no tenemos luz, por eso no tengo mi laptop, está totalmente Claro. apagada. Bueno, voy a hacer un resumen lo más breve posible. Bueno, a mí me tocó el tema del continente partido y la Bogotá, la ciudad rescatada. Martín Caparrós, para poder realizar esta obra, creo que lo hizo muy bien, recorrer estos países con la finalidad de ir rescatando toda la información real que se vive en cada país para de esta manera poderlo plasmar en su obra tan importante como es Mi América. Bueno, en el continente partido vamos a hablar un poco sobre la historia mismo del continente, la desigualdad que había en estos sectores, no únicamente por las riquezas que tenían este país, porque las riquezas siempre se acumulaban en sectores más poderosos económicamente, políticamente y socialmente, y ahí donde surgía la desigualdad en todo sentido, desigualdad en salud, en educación, en vivienda, en alimentación, porque lamentablemente todo esto se concentraba en ciertos sectores privilegiados como hasta la actualidad se ve. Dos países que también lo menciona, como es México y Venezuela, países ricos y siguen siendo ricos a través de ¿qué? A través del petróleo. México, una ciudad bastante grande con bastante población, pero sin embargo hay la pobreza, se siente la pobreza y se siente la desigualdad. ¿Qué decir también de la ciudad de Venezuela? Un país totalmente rico a través de su petróleo, pero sin embargo sigue también teniendo raíces de desigualdad y pobreza. Y también nos habla de Bogotá, la ciudad rescatada. Una ciudad que no únicamente por el mero hecho de su pobreza en los sectores urbanos, donde se encuentra drogadicción, prostitución, sicariato, muerte en cada esquina, y la gente como que lo toma ya algo normal, no se asusta de esto ya. Quienes viven ahí, porque todos los días lo están viviendo, lo están sintiendo y están manipulando inclusive a los propios muertos, es porque por la pobreza que existe en ciertos lugares donde no hay control de nada. También nos habla sobre el Ecuador, en nuestro país, y netamente se centra en algo muy importante que inclusive fue uno de los problemas para desocupación de gran cantidad de personas, de gran cantidad de familias, se refiere al banano, a la hacienda de los señores Novoas, aquellos donde tenían no menos de 1,000 hectáreas de banano, y eso por la intervención de un gobierno que pasó hace 2 periodos, me refiero al gobierno de Rafael Correa,
No sé si sería por venganza, por persecución, o él lo tomó es por no pagar impuestos al SRI, pero sin embargo esto hizo de que esa hacienda se tomen los trabajadores, pasó a manos de los trabajadores pensando que iba a dar una mejor oportunidad, mejores réditos económicos a esas familias, pero lamentablemente no sucedió eso así. Pasó lo contrario y lo más grave que es el despido de cientos de miles de trabajadores de esta gran hacienda, que inclusive el Ecuador sigue siendo todavía el primer exportador de banano, el primer exportador de camarones, que son los recursos que van al Estado, que son recursos muy importantes para hacer más obras en nuestro país. Bueno, Martín Caparrós recoge toda esta información, como digo, y lo plasma en su... Creo que se le acabó la energía, Germán. Ya se acabó la batería. Ya, bueno, no hay problema, por lo menos... con esa finalidad de poder nuevamente ir retomando lo perdido y más que todo retomar esa confianza a la persona que todavía se puede vivir en países a pesar que tienen problemas en la economía, en salud, en educación. Hay la esperanza todavía para poder vivir. Eso sería mi aporte, lo más rápido que puedo hacer, en vista de que yo todo mi trabajo lo tengo en la computadora y no lo puedo dar mayor detalle sobre este trabajo. Listo, Germán, gracias. Continuemos. Gracias. Ahora sí, Manuel, vamos contigo. Muy bien. Gracias, compañero Germán. Gracias, doctor. Como ustedes pueden observar en escena, he preparado solamente una diapositiva. ¿Por qué? Por la letra ñ, porque considero que ha sido la parte medular de este texto que hemos leído. ¿Qué es lo que abordaré el día de hoy? Básicamente el tema del continente y el tema de Ñamérica. Eso es lo que vamos a abordar en este momento para que ustedes puedan conocerlo en detalles. ¿Por qué voy a abordar este tema? Una porque me tocó y otra porque me impactó cómo este periodista argentino, que ha recorrido más de 20 países, en el caso de Latinoamérica, básicamente para contar la historia casi en primera persona. La forma en que lo cuenta favorablemente es disruptiva. ¿Por qué? Nos muestra una América de una forma diferente. Cómo un espacio tan pequeño, geográficamente hablando, agrupa tantas personas y va contando diferentes tipos de historias casi en primera persona. Esta forma que lo hace este periodista realmente me movió y quiero contarlo desde mi perspectiva y no tanto desde el texto que ya muchos de los compañeros lo leyeron. Son 20 países con más de 400 millones de habitantes que conforman lo que él llama Ñamérica. ¿Pero por qué Ñamérica? Básicamente por esta letra ñ, que en el abecedario nuestro tiene 22 consonantes, pero que en otros solo tiene 21. Y que en el caso nuestro, esa ñ es la que realmente le da un toque completamente diferente. Hay una analogía que él hace en su texto, donde hace una comparación con Alemania. Alemania, que es 5 veces más rica que nosotros, pero nosotros poblacionalmente somos mucho más que este territorio. ¿Qué nos demuestra con este pequeño texto que nos muestra Martín Caparrós? Que aunque somos muchos, no hemos hecho un crecimiento de la forma adecuada. No hay planificación familiar. Ese es el mensaje de fondo. Que hay una forma de desorden en esto que llamamos América Latina, la cual durante más de 3 siglos llamó o no existió lo que se llamaba patrias en América Latina. Todo esto es lo que nos va contando Martín Caparrós a través de las palabras. Y él también nos hace una pequeña reflexión que no es tan pequeña, yo le llamaría como de fondo, cómo se han ido dividiendo lo que llamamos actualmente las fronteras. Y que él a través de estos textos lo que busca de una otra manera es decir que la frontera no existe, que somos parte de un todo, que la América Latina, o el Ñamérica como él le llama, donde hay más de 12 millones de kilómetros cuadrados y más de 420 millones de habitantes, la verdad que somos un todo y no deberíamos ser estigmatizados de la forma en que hemos sido a través del mundo.
Otra parte que me impactó mucho es la forma que él generó la división geográfica de lo que él llama América, ¿no? Como, por ejemplo, en la parte andina, separó muy estratégicamente lo que es Bolivia, Perú, Ecuador, también una parte de Colombia. En cambio, cuando se iba a otro territorio como Venezuela, Cuba, República Dominicana, en esta parte donde hay mayor concentración de gente negra con tonos caribeños, él lo llamó la parte de Centroamérica, donde está en este caso Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras. Todo este texto de Caparrós, llevado a la parte periodística, lo que me ha demostrado es que se puede contar las historias de una forma diferente. Pero la forma diferente de contar la historia es estando en territorio. Incluso se puede reescribir lo que tradicionalmente ya estaba concebido, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que realmente nos ha demostrado Caparrós. E incluso nos destaca de cómo este continente tiene dos idiomas. El castellano que hablamos la mayoría de nosotros, pero también tiene una particularidad que en este caso ocurre en Paraguay, que es el tema de hablar el guaraní, donde más de 7 millones de habitantes hablan exclusivamente su lengua nativa. ¿Y por qué creo que él ha destacado esto? Porque es una forma de demostrar la identidad que tenemos nosotros y que debemos rescatar básicamente lo nuestro. Y estos 7 millones de habitantes están distribuidos estratégicamente en más de 400.000 kilómetros de tierra. Esa es la forma que hace Caparrós de ir contando la historia, ¿no? Siento que ha logrado desmitificar algunos conceptos que teníamos de Latinoamérica o de América Latina, y nos ha dicho también de que no solamente somos un grupo de personas lujuriosas, avasallantes, con caprichos, que realmente lo que somos nosotros son personas creyentes, amables, alegres, trabajadoras. Y como muestra de eso, por ejemplo, nos demuestra cómo aún seguimos dependiendo de lo que ocurre en el agro para vivir en la ciudad. Entonces, esto ha sido como la parte un poquito más fuerte que me ha entregado Caparrós a través de estos dos capítulos, que es la parte del continente y la parte de América como tal. Cómo se puede incluso cambiar una pequeña terminología que al final lo que hace es mover nuevamente la historia. Esa es la parte medular de los dos principales capítulos relacionados con este escritor, que como una particularidad, él estuvo en territorio, contó la historia de la gente, que a veces puede parecer incluso hasta enredosa lo que él dice porque es redundante, dice como que 2 veces lo mismo, pero es justamente parte de un estilo que nos dice también en su texto de manera indirecta. Podemos imponer un estilo cuando tenemos conocimiento de causa, como la investigación hace de que podamos ir contando las historias, ir acuñando datos, ir acuñando personajes. Y siento, y creo que lo puedo hablar casi en nombre de todos, este texto nos movió un poco la forma en que teníamos de lo que es América Latina y que actualmente, según la propuesta de Martín Caparrós, es una América completamente diferente. Estos textos que hemos leído están divididos por capítulos basados en el requerimiento del tutor, que es un máximo de 5 minutos. Pienso que en este espacio he podido un poco consolidar la parte inicial o introductoria de lo que es el texto. El por qué el nombre América, que justamente porque es una letra que no está en otros abecedarios. En otros sitios no pueden decir niño, no podrán decir señora, dirán dama, pero Y no ya podrán no decir está señora. tampoco en nuestro abecedario. Ya, por ejemplo, pero mira cómo lo publicó en el año 2021, pero durante años lo teníamos nosotros, doctor. Entonces, hay cosas que a través de la investigación podemos cambiar prácticamente una parte de la historia. Ese era como el enfoque que quería darles a los compañeros, y por eso solamente hice una lámina donde quería hacer nuevamente énfasis en la letra ñ. Esa es un poco mi aportación. La siguiente compañera. La lámina no estabas compartiendo, pero de pronto. ¿No le mostré esta lámina de aquí? No. Sí, Ya, compartido. esa es la lámina que tenía. Ya la Esa es la lámina que tenía prevista exclusivamente para mostrarles, ¿no? Solamente la letra ñ. Si no estaba compartiendo, ofrezco disculpas. Y en este momento le doy paso a la compañera Dayana Estrada, que continuará con el texto. Compañera Dayana, por favor. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días, estimado tutor. Buenos días, compañeros. Yo voy a exponer acerca del capítulo México, la ciudad desbocada. Para ello he preparado un pequeño video porque quiero
que junto a esto veamos qué es México, porque hay que entender a México como una de las ciudades más grandes, más ricas del mundo, pero ¿por qué se ha logrado construir en esta? Así que, estimado tutor, le voy a compartir el video para usted y para mis compañeras. Si tienen material, eso iba a decir, si tienen material por compartir, pueden hacerlo. México es la ciudad más grande del hemisferio occidental. Es una de las 10 ciudades más ricas del mundo y tiene más habitantes que la mayoría de los países, aproximadamente 23 millones de personas. Hay pocas cosas más difíciles que saber cuántos habitantes tiene una ciudad. México es tan diversa, tan inabarcable, considerada entre las ciudades más ricas del mundo. El núcleo es un puerto mal iluminado, maloliente, sucio, fatalmente vigilado, peligroso, rebosante de vendedores ambulantes y mendigos, donde siempre sobra gente y más gente, bajo el comportamiento y la influencia de las personas. Cada día lo usan cerca de 5 millones de individuos que se dirigen hacia diferentes lugares. Cada uno con una ruta, con un destino por encontrar y subsistir cada día. Antes era un dios, un límite geográfico, ahora es una bandera, frontera, siempre las variaciones de una alimentación y de un idioma. En México todo cambia y nada cambia. Lo único seguro es que nada está seguro. Aquí todo puede cambiar, todo puede caer, todo es sorpresa, todo es amenaza, todo es sorpresa, todo el tiempo. Un chingo de personas en Bogotá sería un chingo de personas, y en Buenos Aires una brocha de personas, y en Madrid la opción de personas. Por ejemplo, una estación de metro mexicana en hora pico es un recuerdo de que somos una mota. La Ciudad de México es enorme, mover su vida es un desafío, siempre en este video podemos observar parte de lo que es México. México es una ciudad donde habitan millones de habitantes, donde están millones de personas día a día luchando por sus sueños, por sus metas. México se ha convertido en una de las ciudades más ricas, más grandes del mundo, gracias a su cultura, a su esencia con las personas. El autor nos describe México de una manera tan bonita que lo podemos vivir, lo podemos pensar, lo podemos describir en nuestros pensamientos. Cuando yo estaba leyendo el libro me llamó muchísimo la atención en la parte donde nos decía sobre el metro, cómo es un metro en México, cómo la gente se traslada, cómo se queda dormida lamentablemente de estar cansado porque van entre 2 horas, 3 horas de viaje para poder llegar a su destino, y ese es su diario vivir. Entonces yo creo que es muy importante destacar que México ha trabajado muy duro, y hoy en día México se caracteriza por el deporte, por la cultura, por la gastronomía, por la tradición. En México podemos encontrar diferentes culturas, ya que varias personas han migrado hasta México en busca de sueños también. Así que, estimado tutor, yo creo que el libro nos enseña muchísimo acerca de la esencia de cada una de las ciudades que ha visitado el autor. Me gustó mucho la descripción que realizó en primera persona, donde nos dice la parte de Bogotá, ¿no? Como en Bogotá también se vive lo mismo, en Buenos Aires, en diferentes lugares de Sudamérica, donde la gran cantidad de habitantes hace que día a día se continúe creciendo. Y sobre todo también en México, yo miré en los capítulos que hay muchísima inseguridad que se debe a varios factores, pero que no solo hace parte de México, sino que la vivimos en diferentes países del mundo. Así que esa es mi exposición, un libro muy interesante, y me encantaría que nos envíen más textos como este, porque realmente aprendemos muchísimo para aplicarlo dentro de nuestra cultura. Esa es mi exposición. Si quieren algo similar, La peste es el siguiente. No lo tengo en PDF, pero ¿Ya? es un ensayo sobre todo es más a nivel mundial de la peste, de la hambruna. Si de pronto quieres temas similares a esto. Gracias, Dayana. Listo, tutor. Muchísimas gracias a usted. Gracias, compañera Dayana. Según el orden que tenemos, ahorita el compañero Víctor Gaibor también va a hacer la exposición, con una salvedad que el compañero William Urbina va a hacer una llamada para que pueda intervenir, porque él está en cobertura, pero quiere también hacer su exposición. Compañero ¿Urbina? William, si ya lo tenemos pero yo no al compañero. tengo Urbina anotado aquí. Y Surieta Castro, José Costa, Gaibor Víctor. No, William Urbina va a hacer como una conectividad con el compañero
Víctor Gaibor, para que él pueda exponer. William, por favor, para que nos abra el micrófono. Listo, compañero. De ahí está el compañero Víctor, va a hacer su exposición. Adelante, Víctor. Hola, buenos días, me están escuchando. Muchas gracias, Máster, por el espacio. Hola, ¿me está escuchando? Sí, sí se escucha. Sí le escuchamos, compañeros. Sí, adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, mi resumen sobre Ñamérica está basado a qué es Latinoamérica. Para mí que es la primera interrogante que aborda este escritor. Junto con ello nacen un sinnúmero de respuestas, pero la que más se centra en el texto es en las culturas que unen a Latinoamérica y que de aquellas culturas surgen un montón de necesidades y por supuesto soluciones. Que las ciudades se hayan convertido principalmente en torres de turismo y comercio es lo que destaca el libro. En este caso voy a hablar sobre el capítulo de México, la ciudad desbocada. El autor describe que México es una ciudad de opulencia, considerada entre las más ricas del mundo, una población muy grande y extensa, pero siempre reconocida por una moneda y comparada con muchas de las grandes ciudades. La lectura también nos hace conocer que en México existió un personaje que hizo un recorrido, un turista, y que desconocía la ciudad, no había llegado nunca. Y en su primer recorrido, pues, visitó los famosos vagones de las plazas, hace una comparación entre las diferencias de lo que es andar a pie, en vehículo, y que también son remolcados o llevados por los choferes en las carreteras. La existencia de vagones para las mujeres en la defensa de los derechos sexistas logrados en el año 2000 no es menos apreciable. Asimismo, el recorrido del pueblo para él fue decepcionante gracias a la ola de inseguridad que existe en el país y principalmente contra las féminas. Las historias de familias y mujeres afectadas llegan al punto que las autoridades no se inmuten o se preocupan por esos problemas. Entre ellos en ciudades como Zócalo y Santa Fe, donde hay múltiples paradas y al recorrerlas se nota la diferencia entre la gente, la diferencia política, la diferencia cultural, pero que las une una sola razón, dice el autor del libro, sus deliciosas comidas. En este viaje era indudable, dice el turista, conocer el Estadio Azteca, ya que cabían 90,000 personas y que los revendedores para ir a cada uno de esos eventos o espectáculos en el estadio existía un enorme sobreprecio, dice el turista. En fin, el autor nos explica que México es un todo, pero lleno de violencia, mezclada con sus ricos tacos, la desigualdad, el dinero, la diversión. En contexto, la lectura nos da una gratificante prosa para trasladarse a las aventuras a México. Pero más allá de esto, quiero comentar de que lo que está ocurriendo en nuestro país, en Ecuador, es lo que ocurrió hace 2 décadas en México, cuando nacieron los grupos subversivos, cuando empezó el M-19 a dar sus primeros pininos, y es lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Y no quisiéramos que siga ocurriendo en toda América Latina, porque eso va a ser la destrucción de esta América Latina que más bien debe mantenerse unida. Es mi pequeño resumen, Máster. Gracias por la interconexión que me ha hecho mi compañero. Saludos a todos, pero no puedo conectarme en este momento, estoy un poquito lejos. Gracias. Gracias. Era Víctor Gaibor, ¿no es cierto? Sí, tutor. Ya. Víctor Hugo Gaibor, correcto. Listo. Ahora nos queda el compañero Raúl Cisneros y Zurrieta. Quedaría Solamente Celso el compañero Zurrieta Raúl. y José Costa, Sí. ¿no? José Costa ya intervino, fue el primero, tutor. Ah, es que estaba con otro nombre, estaba como Germán González. Ajá. Ahora Compañero sí. Raúl, compañero Raúl, adelante, por favor. Bueno, sí, muchas gracias, compañero Manuel, distinguido tutor, buenos días. Y compañeros, vamos a estos momentos a dar a conocer el trabajo que se ha hecho como un resumen especial de este libro titulado Ñamérica, capítulo El continente violento. Alumno Cisneros y Zurrieta, Celso Raúl.
Según el periodista argentino Martín Caparrós en su libro Mi América, capítulo El continente violento, luego de su recorrido por cada uno de los países de Latinoamérica, narra los altos niveles de violencia y criminalidad. Según manifiesta que en América existe un bajo número de muertos en relación a los países europeos y africanos en la época de las guerras, donde se contaban los muertos por millones. Mientras que en América se daban pequeñas escaramuzas entre Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco, en Perú y Ecuador en 1941 y 1995 por territorios fronterizos. En América Central, pequeñas guerras entre El Salvador y Honduras en 1969 y en Argentina con Gran Bretaña por la disputa de unas islas con escasos números de bajas. Todo esto, mientras tanto que en América en esos tiempos era la región más pacífica del mundo. No había niveles de violencia entre estados. En las últimas décadas se registra la privatización de la violencia, donde la violencia política y la violencia empresarial están en primer plano. Según donde se dieron guerrillas en muchos países, muchas armadas, guerras urbanas y rurales, tiempos de juntas militares, empezaron a registrarse altos niveles de violencia. Ahora las cifras son brutales, alrededor de 100,000 son asesinados en América. El gran nivel de violencia que se registra en la franja que va desde Colombia a México, pasando por Venezuela y América Central. En América se registra a más gente asesinada que en el resto del mundo. En los últimos 20 años se contó 2 millones de muertos, más que todos los muertos contabilizados en las guerras y en las violencias políticas en la región en el siglo XX. En el 2020, México y Caracas fueron las ciudades más violentas del mundo. Este aumento brutal de la violencia privada en América empezó cuando los grupos de empresarios colombianos comenzaron a producir y exportar coca. Hasta entonces, esta actividad era legal. Mientras tanto, desde los países ricos llegaban drogas en forma de medicamentos, alcohol, cigarrillos, de las tabacaleras americanas que los apostaban al mercado del tercer mundo. Tras el auge de la droga legal norteamericana en los 80, empezó la era de las drogas ilegales como la cocaína, heroína y marihuana. Esto se transformó en monopolio del poder privado, donde ejércitos de sicarios imponían sus normas. Los nuevos empresarios de la droga gozaban de las ventajas importantes como impedir el control de plantaciones y laboratorios clandestinos. Tras las drogas vino la violencia, la corrupción, la degradación y miles de muertos. Ahora también por este pretexto puede ser causa de muerte, cualquier pretexto. Según Alberto Almós, dice que si nadie consumiera cocaína, el mundo sería un lugar mejor. No habría hombres colgados de puentes ni periodistas degollados por escribir una noticia. En el mundo de las drogas, México reemplazó a Colombia como el gran país productor y exportador, y por su facilidad de transportar la cocaína a los Estados Unidos, a donde ingresa más de 25 millones al año por exportaciones de droga. Hace 50 años, América se veía como una tierra difícil pero feliz. Ahora, en cambio, con la globalización todo ha cambiado. La imagen habitual del continente trafica drogas por placer o por negocio. El narco es un conjunto de personas y estructuras ligadas a la producción y venta de drogas. Un personaje muy conocido en el mundo de las drogas fue Pablo Escobar, el narco colombiano, y su competidor Joaquín Archibaldo Guzmán, alias el Chapo Guzmán. Entre las ciudades más violentas de Colombia están Medellín, Cali, ligadas con el comercio de las drogas. Los narcos se transforman en figuras públicas, temidas, reverenciadas, enviadas por
envidiadas por disfrutar de los mejores lujos como la casa, coches, mujeres, etcétera, como producto del negocio de la Blanca. El autor, además, se refiere al cementerio de San Pedro de Medellín, donde se registran una serie de lujos en bóvedas de fallecidos de primera, segunda, tercera y cuarta clase, miles y miles de fallecidos como producto de la violencia, donde se indica además que es un lugar turístico para propios y extraños, con costumbres y sus tradiciones que lo hacen único en su género. En los años de los 90, los narcos tuvieron un pico alarmante en esos días en que los narcos se mataban entre sí. Otra de las originalidades son las guerrillas que por décadas controlaban las plantaciones. Tras el desarme de las FARC, la situación se tornó confusa, pero la producción de las drogas continuó con miles de hectáreas sembradas. Lo mismo sucede en Perú y Bolivia, con más de 300,000 hectáreas. Se ubican entre los principales productores mundiales. En México, los primeros capos empezaron a sembrar amapola para satisfacer las demandas de medicamentos a los norteamericanos en las épocas de la guerra. Después de la guerra continuaron con el negocio por décadas, además de marihuana y cocaína colombiana. Asimismo, se indica a finales del siglo XX, México fue convertido en campo de batalla por las guerras del narco, donde matar ya no impresionaba a nadie. El asesinato se convirtió en un mensaje de guerra, en un mensaje de espanto. Los grandes narcos mexicanos invirtieron una gramática de la muerte con mensajes siniestros. La violencia desbordó las fronteras de México hacia el Triángulo de Salvador, Honduras y Guatemala, que junto a Nicaragua experimentaron altos niveles de violencia. Como el resultado, miles de salvadoreños emigraban a Estados Unidos en la guerra del hambre, donde sus hijos encontraban un espacio y muchas veces sufrían la violencia de las pandillas locales. Con el transcurrir del tiempo, los salvadoreños formaron las bandas de los Maras, Salvatruchas 13 y la calle 18, las pandillas convertidas en grandes unidades de negocio como robar, comerciar la droga y vender protección. El Salvador, país más pequeño que Nicaragua, como se convirtieron en países exportadores de la violencia a los países vecinos, en Guatemala y Honduras, también en Panamá, existieron este tipo de bandas. Un panorama es parecido también con jóvenes con pocas oportunidades de trabajo, mal pagados. El narco es la imagen actual de la excelencia, sirve para ocultar las vidas de millones que viven de la coca, porque la droga es un negocio y no hay negocio donde se agregue más valor. El mercado que más se rinde es el de la cocaína. Ni las malas grandes empresas han podido superarlas, ni las más grandes empresas han podido superarlas. El verdadero dinero se hace con la venta, reventa y la gestión de los precios, con un valor de $1,500 en Colombia, que llegan casi a los 97,000 en Europa. Todo una gran cadena de comercialización, desde los campesinos que siembran la mata de coca hasta los más grandes compradores que no escatiman pagar los mejores precios. Los gobiernos americanos y americanos, tan firmes defensores del mercado, hacen planes para convencer a los campesinos para reemplazar los cultivos, pero los bajos precios los desmotivan. En Bolivia, el Chaparé, es un valle tropical bajo y muy lluvioso, donde se cultivan grandes plantaciones de coca para satisfacer la demanda mundial. En los 60 era un pequeño caserío que poco a poco fue poblándose de campesinos pobres del altiplano y los mineros que combatieron o cambiaron sus actividades por el cultivo de la coca. Ahora es la principal fuente de negocio. ¿No tiene grupo Diego Jara de pronto?
Profe, muy buenas. Hacia el grupo. Sí, ¿Cómo dígame. está, profe? Buen día. Le saluda Roberto Mancero. No sé, profe, yo quisiera hablar algo en honor a la verdad y obviamente ahí vemos qué se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros pensábamos o estábamos confundidos, qué sé yo, que la exposición empezaría desde la próxima semana. Ayúdenme con sus nombres, por favor. Los nombres del grupo. Listo. A ver. Diego Jara, Alex Llanos, Alex Vinuesa, Julio Lupercio. A ver, Giovanni Jara Lara, Diego, Alex Llanos. Alex Vinuesa también. Vinuesa Alex, ¿ya? Julio Lupercio. Lupercio Julio. Giovanni Lara. Lara Giovanni. Y Roberto Mancero. ¿Quién le habla? Ya, a ver, este es un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ajá. Bueno. Entonces, como le decía, profe, tuvimos esa descoordinación, de pronto el mal entendimiento, pero no tenemos todavía completo el trabajo y no sé si habrá la facilidad de que nos permita exponerlo la próxima semana o a su vez hacer lo que podamos, no sé, o a ver qué manifiestan nuestros compañeros. De hecho, yo igual no tengo preparado completamente todo porque trabajo otra vez solo del celular, no tengo una computadora virtual. A ver, si hay alguien de este grupo que desea salvar la nota, con eso creo que ya lo digo claro, que desea salvar la nota puede hacer su participación. Yo no garantizo de que ustedes vayan a exponer la siguiente semana porque apenas vamos 3 grupos. Por lo menos hay, ¿cuántos grupos, Manuel? 8, si no estoy mal. Ajá. Entonces, la siguiente semana es la 7, trataremos de culminar con todos y luego viene la semana de exámenes. Obviamente en esa semana se coloca las notas. No sé si hay tiempo, no creo que va a haber tiempo, sinceramente, por eso siempre les estuve diciendo desde la semana 6 vamos a hacer lo posible para empezar esta actividad. Si ustedes por ahí se descoordinaron, es asunto personal. Bueno, me refiero al grupo. Le entiendo perfectamente, profesor. En todo caso, me gustaría también escuchar el pronunciamiento de mis compañeros. Yo, en lo personal, podría hacer la exposición de lo que tengo de mi trabajo. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Yo no necesito escuchar excusas, yo necesito escuchar el contenido del libro, nada más. Me gustaría saber qué es lo que manifiestan mis compañeros también, porque en este caso yo prefiero, me gusta ser muy solidario, profe, no es porque tenga cobardía o miedo de exponer, porque puedo exponer lo mío, lo que tengo, pero Puedes si hacerlo al final perfectamente. la nota, y yo sé que es personal, pero Las notas son individuales. yo lo sé perfectamente, profe, pero si mis compañeros después van a decir que yo no tenía por qué haberlo hecho si no estábamos todos de acuerdo, yo prefiero estar del lado de todos antes que dejarme llevar por bueno, lo personal. No sé. No sé. Sí, puedo yo intervenir. Docente. Sí, no habría ningún inconveniente. Lo que no tenemos definido es la coordinación como tal en la presentación por el tiempo, pero de ahí por el tema de lectura nosotros lo tenemos listo. Si es que hay que exponer sin nuestros recursos, porque obviamente eso sí no los tenemos listos, perfecto, lo vamos a hacer. No hay problema. Obviamente que va a afectar en algo la calificación, entonces si ya lo leyeron, expónganlo. Listo, entonces. Bueno, entonces, profe, voy a exponer, ¿no? Lamentablemente, como lo dije, no tengo computadora como para poder compartir pantalla, pero voy a hacer mi exposición lo más centrado posible. Ñamérica de Martín Caparrós. Hablamos de una obra realmente importante en la cual todos los periodistas deberíamos tomar en cuenta y leerla porque realmente nos enriquece en el ámbito cultural de el conocimiento mismo, ¿no? Como se lo decía, los integrantes, pues ya los acabé de nombrar. Ñamérica, más allá del folclore, artesanías y nostalgias, ¿qué y cómo es ahora después de tantos cambios? Más allá de sus puestos escritos, si existe, ¿qué la constituye? ¿Cuáles son sus rasgos comunes, diferencias que las confunden, las complican, las completan? Dice Martín Caparrós que lleva décadas recorriéndola, mirándola, tratando de contar. Entonces, hablemos del continente. A menudo parece ser que Latinoamérica es un deber ser que no termina de ser. 2 siglos de un testarudo trabajo de desintegración del cual nos sentimos orgullosos los americanos o americanos latinos. Creamos diferencias entre territorios y personas, haciéndonos pelear entre naciones, precisamente tratando de buscar un bien común que a la final nos lleva a la desigualdad y a crear diferencias.
Hubo un tiempo sin fronteras porque no existían países. Los territorios se mezclaban. Durante 3 siglos no hubo patrias porque 2 patrias lejanas la ocuparon. Antes de esto no existía América. Los Andes peruanos, las mesetas mexicanas o valles colombianos, las selvas panameñas o amazónicas. Un continente poblado donde se habla 2 idiomas y se adora un solo Dios en versiones levemente distintas. Las independencias de estos países se hicieron contra ese principio unificador, anti-españolas, y así dieron inicio prácticamente a la construcción de las diferencias y por ende a la división misma de una gran nación, de un gran territorio. Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, nos llamaron indios o indianos, después americanos. América Latina lo escribió primero el colombiano José María Torres Caicedo, exiliado en París en el año 1857. El nuevo nombre funcionó, enarbolado por el Imperio francés de Napoleón III, serviría para dejar atrás los nombres que recordaban al invasor ya derrotado, en este caso sería España. Latinoamérica se volvió una palabra poderosa, 2/3 de un continente tan variado, toda América del Sur, casi toda la central, buena parte del Caribe y el sur de América del Norte también. Por eso, si Latinoamérica existiera, serían 2 prácticamente, una hecha de un solo país y otra de 20, una que habla portugués y la otra castellano, refiriéndose en este caso a Brasil, que tiene una gran cantidad de territorio ocupando prácticamente parte de lo que es el continente americano y la cual no fue parte de este resto de naciones que se pelearon marcando sus territorios y prácticamente en este sentido Brasil fue incorruptible en ese aspecto. Por eso del fracaso de Brasil como ser parte de las naciones fue prácticamente su éxito. Dice Caparrós que en América Latina nos habla de un punto importante. Dice, ya no somos hispanos, pero así somos los que hablamos castellano, que se distingue más por una letra. ¿Para qué inventamos la ñ? La decimos, la escribimos, la enarbolamos y la transformamos en estandarte del idioma castellano, que tiene 22 consonantes. Por ejemplo, en el italiano y francés escriben la G y la N como noci y champagne, que viene a tener el mismo sonido de ñ. En portugués y el gallego, la N con la H, boliña, morriña. En el catalán, pues la N y la Y, o la Y, Cataluña, por ejemplo. Pero la ñ es una extravagancia, lo dice él, un orgullo que nadie más tiene que los americanos latinos. Por eso quiero decir ñamérica, de ahí proviene el nombre de ñamérica, la América que habla con esa letra, con la ñ. Llámese así entonces a un arco de unos 12,000 kilómetros de largo, de norte a sur y sur a norte, desde Valparaíso de Chile hasta el Chuy de Uruguay, y un mínimo de 60 kilómetros en la parte ancha, ¿no? Desde Ushuaia hasta Tijuana y viceversa, sería ese el kilometraje que le dije de 1,200 kilómetros a lo largo. Ñamérica, entonces, es este continente que se divide en la parte andina, Bolivia, Perú, Ecuador y medio Colombia, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, el país más potente de la región, que prácticamente México viene a ser considerado también como la madre de los monstruos, porque su capacidad poblacional es realmente inmensa. México ocupa un lugar privilegiado prácticamente en toda América Latina. En este sentido, pues podemos hablar de que a México se la conoce también como no solamente una ciudad, es quizás más que ninguna, lo que ahora son las ciudades desmedidas, una federación de pueblos grandes unidos por esas cosas que unen a esas federaciones. Antes era un dios, un rey, un límite geográfico, ahora es una bandera, un equipo de fútbol, una moneda, una ilusión, y siempre las variaciones de una alimentación y de un idioma. México es tan diversa, tan imbarcable, sus barrios son riquísimos, también barrios pobres, barrios peligrosos, autopistas superpuestas, intrincadas infinitamente, calles arboladas, calles destrozadas, sus malls y sus mercados, sus monumentos, sus agujeros, sus rincones, su poder, su impotencia. El centro de México está construido sobre el fango de un lago. Al sur
sobre la lava de un volcán, el oeste sobre los Señor, gases de un basural señor, gigante. repito, no se trata de que me lean el Padre Nuestro. Se trata de un análisis que ustedes, una vez leído, lo plasman al momento de exponer. Sí, estaba ahí culminando justamente en este sentido, profe, Sí, sobre lo que es por eso digo, México. no necesito cifras. Me gustaría que desde el análisis de esas cifras, por ejemplo. Ok, listo, entonces. Bueno, como decía, en todo caso, México considerada de esa manera en términos generales como la madre de los monstruos por su capacidad poblacional, que es realmente inmensa, que tiene 20 millones de habitantes. Todo es una promesa, dice, ¿no? Todo es amenaza, todo es sorpresa, todo el tiempo. Gracias, maestro. Listo, Roberto. No sé si alguien más del grupo va a participar. Sí, de hecho continúa el compañero Alex Vinuesa. Él tiene los siguientes capítulos. Vamos, Alex. Buenas tardes, profe y compañeros. Bueno, sí, en resumen, a mí me tocó lo de Martín Caparrós, el continente inquieto. Entonces, yo voy a hacer algo breve, algo rápido de lo que entendí, de lo que leí de ahí. Lo que él quería plasmar era una idea de contar y entender que en qué se había convertido América Latina. Entre esto está en contar que hay mucha pobreza, que hay mucha violencia, hay la religión católica, el fútbol, el reggaetón. ¿Por qué no tratar de unir la ñ a América? Entonces, eso era como una parte de las cosas que había yo leído ahí. Y acá en el continente inquieto lo que vamos a decir es que es es una región que nunca se ha quedado quieta, que desde siempre ha habido mucho movimiento de personas que acá llegaron a la parte del Perú, llegaron varias personas, entre 200 y 300.000 personas más o menos. Estas personas ahora son las que están situadas en el Cusco prácticamente, la ciudad actual que es el Cusco. En este sector estas personas de acá vivían entre 20 y 25 años más o menos. ¿Por qué no vivían mucho tiempo esas personas en ese sector? Era por el tema del cambio climático. El cambio climático en ese tiempo ya era muy brusco. Ellos para poder sobrevivir se dedicaron también a cultivar mucho, a meterse en la agricultura, a tratar de llevar más las cosas con las plantas. En el tiempo, también recuerdo que en 1500, aquí en el año de 1500, había dos grandes imperios, que era el imperio azteca y el imperio inca. Me llamó mucho la atención de todas esas cosas, cosas que Martín Caparrós intentó él escribir ahí y fue contando historias de las cuales eran muy interesantes. Por ejemplo, una de esas historias recuerdo que fue que él se fue con un guía Chuar allá, que él se llamaba Hilario, y él lo adentró a la selva de ahí y le hizo conocer de un espíritu, al cual él le decía que tiene que conocer ese espíritu para hacerse más fuerte, para tener una vida más feliz. Y él como periodista, claro, se fue adentrando a la selva y ahí él le fue consultando qué era lo que había en la selva, por ejemplo. Entonces Hilario le fue contando que él era el rey de la selva, era un tipo radio, un tipo de esas características, que le había dicho las cosas que le iban a pasar a Hilario. Entonces me pareció de esas varias historias que me llamaron mucho la atención. Algo que también me llamó la atención de este capítulo es que ahí les mataban a muchos niños y de hecho la Universidad de Perú ahora recuerdo que sacaron que encontraron ahí una fosa común con varios niños y ellos los sacrificaban a los niños de entre 4 y 14 años. Y a estos niños, ¿por qué los sacrificaban? Porque según ellos decían que si los llevaban en hombros, por ejemplo, ellos iban caminando y si los niños iban llorando, en ese año iba a haber mucha abundancia de agua para las creencias de ellos. Entonces, todas estas cosas en este capítulo a mí sí me llamó la atención mucho de cómo lo hacían y por qué hacían esas cosas. El sacrificar a niños creo que hasta ahora no me cabe en mi cabeza, pero bueno, esa es parte de ese capítulo. En el otro capítulo que a mí me tocó es el Alto de la Ciudad Inesperada, que es el Alto en Bolivia, que se encuentra a unos 4.000 metros de altura. En este capítulo, lo que yo pude también leer es que en 1985, en un gobierno neoliberal,
Se cerraron muchas minas de plata, de estaño, y sobre todo miles y miles de mineros se quedaron sin trabajo. Eso creo que llama mucho la atención y que hasta ahora sigue siendo así en Bolivia. Al menos me parece que hay muchísima desigualdad de estas cosas, muchísima pobreza. Hay muchos narcos también en los cuales allá se ha fomentado toda esta pobreza, y la cual no se ha podido ir relacionando con todas estas cosas. Estos son los dos capítulos en los que yo pude leer y hago una reflexión rápida para darle paso a mi compañero Alex. Listo, Alex Vinuesa. Sí, el siguiente compañero que tendría que intervenir es Diego Jara. Él continúa con la lectura del capítulo 6 del libro. Muchas gracias, Alex. Master, buenas tardes. Mil disculpas, sé que me ha estado hablando, pero hace rato me tuve que ausentar por mis hijas, pero estamos preparados con el tema. A mí me tocó el capítulo sobre el continente partido y quiero hablar acerca de un poco de lo que se entendió o de lo que entendí en ese capítulo, en donde Caparrós hace una pregunta, ¿sí? Hace una pregunta y la pregunta es ¿por qué América es desigual? Y la respuesta realmente es fascinante porque puede, dice Caparrós. ¿Y por qué puede? Y ahí nos explica un poco acerca de la base general que sería este capítulo, que es la desigualdad. Nos habla que en la segunda ola, pues la corona española se dedicó a la ocupación y también hizo el mayor pillaje de la historia, como lo manifiesta. Y de acuerdo a eso es lo que hoy existe en nuestro continente acerca de la desigualdad. Esta desigualdad se puede ver como existe en todos los ámbitos, en el sentido de que hubo grandes personas o empresas que se adueñaron de los campos, de las minas, y ahí es como decía, empezó esta desigualdad. Caparrós, cuando nos habla de por qué es América desigual, nos pone un ejemplo acerca de lo que él experimentó cuando visitó la ciudad cuando visitó Ecuador, y cuando visitó la finca bananera de la Clementina. Él nos explicaba cómo antes la Clementina sacaba sus productos, quiénes eran los dueños, que en ese caso era la familia Noboa, y cómo ahora esta finca, que son los dueños, prácticamente los trabajadores, pero a pesar de ser dueños, ellos cobran el mismo sueldo que cobraban cuando ellos pertenecían, en este caso, a la empresa de Álvaro Noboa. Entonces, él hace una relación más o menos de esa desigualdad. Decía, ¿cómo es posible, más o menos, parafraseando, que si ellos son dueños de una empresa que exporta banano, que es uno de los productos de mayor exportación del país, ellos sigan cobrando el mismo salario escaso que cobraban siempre? Entonces él hace esta relación de desigualdad. Y él habla también acerca de la desigualdad, que no solamente es una desigualdad en cuanto a la parte económica, sino él también decía que hay otros tipos de desigualdad. Por ejemplo, y si me permiten un momento, habla acerca de la desigualdad de raza, de la desigualdad de alimentación, habla de una desigualdad de habitación, de salud, de educación, de género, de derechos, de participación, de violencia. Entonces, volviendo a lo que les decía anteriormente, ¿cuál es la palabra más clave de este capítulo? Realmente es la desigualdad, de cómo nuestro continente ha vivido en total desigualdad referente a otros, como él hacía referencia a Europa, en donde allá sí existe básicamente una igualdad en cuanto a la repartición de bienes. Acá no existe, por lo que manifestaba anteriormente. Es más, hablaba también de que en un momento el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad aquí en América bajó, pero por las empresas chinas y estadounidenses, que son las que han manejado siempre el mercado, pues nuevamente América registró otros valores bajos en cuanto a desigualdad. Entonces, para hacer algo rápido, Magíster, y que puedan participar mis otros compañeros, entonces este es un poco el resumen acerca del continente partido en cuanto a la desigualdad. Gracias. Sí, el siguiente es nuestro compañero Julio Lupercio, quien nos hablará del capítulo de Bogotá. Julio, por favor.
Sí, aquí estoy, compañero. ¿Cómo le va, magíster? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, en el tema de Bogotá, yo entendí que hay muchas personas que en el tema de que Caparrós hace mención ahí, es que muchas personas han venido, tengo problemas mucho tipo con la computadora. El audio de tu televisión, de pronto, si puedes apagarla, o la radio, no sé qué es. Luego de Julio, ¿quién va, Alex? Para no perder tiempo, lo digo, después irá Julio. Claro, después de Julio está Giovanni Lara con el capítulo El continente violento. Ya. Vamos con Giovanni, entonces, hasta que Julio solucione su problema. Buenas tardes con todos. Máster, buenas tardes. Bueno, el continente violento. Un pequeño resumen, sacado algo de estadística. Vemos que, y quiero comenzar con esto, ¿no? Desde el siglo XX